Este es el año en el que nos libramos del sátrapa de la Moncloa y está pasando algo desapercibido en los medios de comunicación españoles. ¿Cómo es posible? Otro escándalo que merece denuncias que no se producen es el uso capaz de favorecer la inmigración ilegal, la ocupación. Señores de Antena 3 y señores de A3 Media. Bienvenidos a Política en Primera Línea. En cuanto al último conejo Estamos en la chistera de comenzando Pedro un Sánchez, año decisivo, un año en el que España podría librarse de uno de los periodos más oscuros de su historia reciente. Antes de entrar en los detalles de lo que analizaremos hoy, les recuerdo lo importante que es su participación. Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Cada voz cuenta para que este mensaje llegue más lejos. El tema que abordaremos hoy es, sin duda, uno de los más preocupantes y también uno de los más reveladores sobre la realidad que vivimos. Pedro Sánchez ha convertido su mandato en una máquina diseñada para la corrupción, la manipulación y la consolidación de un poder absoluto. Durante años, muchos han señalado que este camino llevaría a una dictadura de facto, y hoy, los hechos confirman lo que algunos calificaban de exageraciones. Desde la eliminación de la acusación popular con efectos retroactivos para proteger a sus allegados, hasta el uso de instituciones del Estado para su propio beneficio, el gobierno de Sánchez ha dejado claro que no tiene límites. Todo esto, mientras Europa vive sus propias crisis democráticas, con amenazas desde Bruselas a países que osan votar en contra de los intereses de la élite burocrática. A lo largo de este análisis, desglosaremos cómo Sánchez está destruyendo la separación de poderes en España, favoreciendo la inmigración ilegal, permitiendo el aumento de la inseguridad y promoviendo políticas que erosionan la convivencia. Además, hablaremos de cómo las instituciones europeas, lejos de ser garantes de la democracia, están siendo cómplices de una agenda que nada tiene que ver con los intereses de los ciudadanos. El objetivo de este vídeo no es solo denunciar lo que está pasando. También queremos proponer soluciones, porque es fundamental que todos los españoles entendamos el poder que tenemos para revertir esta situación. Al final del vídeo, hablaremos de cómo podemos enfrentarnos a esta maquinaria, desde exigir transparencia hasta apoyar las alternativas que defienden la libertad y la soberanía nacional. No se vayan, porque cada punto que abordaremos es clave para entender el presente y el futuro de España. Es momento de actuar, de estar informados y de exigir responsabilidad. Comenzamos. Bueno, muy buenos días y feliz año nuevo a todos. A ver si este es el año en el que nos libramos del sátrapa de la Moncloa. Es un placer volverles a ver y una vez más les agradezco su atención. Hoy Sánchez es sinónimo de corrupción y de dictadura. Muchos decían que llamar golpista a este señor era exagerar o que representaba una polarización de la sociedad. Ahora ya vamos viendo que va a golpe de Estado por mes. Pasa de enviar a unidades de élite de la Guardia Civil a detener a las víctimas de Paiporta, a legitimar las ofensas a los sentimientos religiosos, al rey o a la bandera, y ahora pretende ser inimputable con una ley para ser rey, que pretende cargarse la acusación popular con efectos retroactivos, para que tanto él como su señora, como su hermano, acaben siendo totalmente impunes, al igual que ya lo son los dirigentes socialistas indultados de manera subrepticia por el Tribunal Constitucional después de una inmensa corrupción en Andalucía. Sánchez está construyendo un Estado a su servicio, porque Sánchez pretende ser el rey absoluto, pretende ser un jefe de Estado con plenos poderes, para que todos los que le rodean, todos los que dependen de él, desde su familia hasta su número 2, hasta el fiscal general del Estado, acaben siendo impunes y no paguen por sus delitos. La buena noticia es que Sánchez ya no puede salir a la calle, porque los españoles le conocen. Y la otra buena noticia es que cada vez le va a costar más viajar por el mundo, porque también le van conociendo cada vez mejor y porque sus aliados no hacen más que perder. Solo le queda Venezuela y Ursula von der Leyen, que visto lo visto, empieza a ser lo mismo. Lo que está pasando con el establishment de Bruselas es absolutamente indignante. Y está pasando algo desapercibido en los medios de comunicación españoles. ¿Cómo es posible que un excomisario europeo amenace a los europeos diciendo que Bruselas anulará las elecciones en los países donde no les gusten los resultados? Lo acaban de hacer en Alemania ante el ascenso de Alternativa por Alemania, a la que quiero mostrar en esta comparecencia todo mi apoyo y todo mi deseo de éxito electoral.
y ha reconocido este excomisario que son los burócratas de Bruselas los responsables últimos de haber anulado las elecciones en Rumanía, porque no les ha gustado el resultado. Por cierto, el pueblo rumano lleva también 2 días enteros en la calle y desde aquí también quiero manifestarles todo mi apoyo ante un robo de las elecciones y ante un ataque a su soberanía. Este es un escándalo mayúsculo y todas las fuerzas políticas deberían denunciarlo, porque hay que avisar a los que sueñan en ser como Maduro para que sepan que finalmente terminan mal. Otro escándalo que merece denuncias que no se producen es el de las niñas en Rotterdam por una banda de musulmanes pakistaníes. Cuando esto ocurrió, prácticamente nadie lo publicó en toda la prensa europea. Muy pocos hablamos de ello hace unos años. Pero cuando esto ocurrió, el Reino Unido estaba en la Unión Europea. ¿Dónde estaban las instituciones europeas para proteger a las niñas europeas en ese momento? Una vez más no estaban, porque estaban muy ocupadas promoviendo la inmigración ilegal, promoviendo la dictadura verde y atosigando a los europeos con todo tipo de normativas. Pero volviendo a Sánchez, yo quiero dejar con toda claridad dicho, para que los españoles lo sepan, que no nos engañamos. Sánchez es más peligroso que nunca, porque es un delincuente pillado infraganti, que está dispuesto a cualquier cosa para eludir la cárcel. Es capaz de destruir el Estado de Derecho concentrando todos los poderes. Es capaz de liquidar la libertad de expresión. Es capaz, por supuesto, de mentir a los españoles en las elecciones. Es capaz de trocear la nación e incluso es capaz de favorecer la inmigración ilegal, la ocupación o el aumento de los delitos sexuales en España, hasta llegar a la ruptura total de la convivencia. A ver si algunos se enteran de una vez. En relación al Partido Popular y a la cantinela de la moción de censura por la que todos ustedes me preguntan todo el rato, voy a ser muy claro, que presenten la moción de censura. Es lo que yo hice. Y luego los demás que nos retratemos, los demás que se retraten. El PP ya se ha retratado 2 veces frente a Sánchez en 2 mociones de censura presentadas por Vox, no apoyando ninguna de ellas. Si no quieren ejercer la oposición, que dejen paso. Y si no quieren presentar la moción, al menos que dejen de pactar con Sánchez. En Europa, las políticas de inmigración, las políticas verdes, las políticas de género, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, es decir, que dejen de pactar con Sánchez en todo. Creo que no es mucho pedir. Por cierto, señores de Antena 3 y señores de A3 Media, no mientan. Vox no está dispuesto a pactar con Junts, como dijeron ustedes literalmente en los informativos de ayer. Mentira tan flagrante y tan escandalosa que no se creen ni los niños. Es más, yo fui avisado por una niña de 11 años que estaba viendo la televisión y que vino corriendo donde mí a decirme que la televisión decía que yo estaba dispuesto a pactar con Junts, mi hija pequeña, que notó perfectamente la magnitud de la mentira. Nosotros decimos lo de siempre y esperamos que los españoles lo escuchen, que les llegue el mensaje y que nadie lo retuerza por el camino. Sí a la moción de censura, sí a las elecciones inmediatas y no a ningún tipo de cesión con el separatismo. Sobre el tema de presupuestos y comunidades autónomas, tengo que decirles que no hay avances. Como ya dije, solo serán posibles los presupuestos y los acuerdos donde el Partido Popular rectifique con hechos sus políticas migratorias, sus políticas fiscales, sus políticas lingüísticas, sus políticas sobre memoria histórica. Y fundamentalmente la cuestión de la inmigración, que es lo que nos sacó de los gobiernos porque el Partido Popular decidió pactar con el gobierno de España. La inmigración ilegal cuesta miles de millones de euros a los españoles y lo más importante, nos cuesta la seguridad y la tranquilidad de las mujeres y de las familias. Concluyo con un mensaje que considero extraordinariamente importante antes de someterme a sus preguntas. Sánchez es el producto de una dictadura en las redes sociales que ha durado 7 años. 7 años de censura, como ha reconocido el fundador y el dueño de la red social Meta. Y nos felicitamos porque ahora Meta, viendo los cambios en Estados Unidos, ha decidido rectificar y afirma que se va a recuperar la libertad de expresión. 7 años donde se han cercenado las libertades de expresión de miles de millones de personas para, por ejemplo, hablar de cuestiones como la inmigración o como la ideología de género, como el propio Zuckerberg ha reconocido públicamente y con todo detalle cuando ha relatado el tipo de presiones y de gritos que recibía desde la Casa Blanca. Ahora veo mucha preocupación
por la presunta influencia de Elon Musk, que se limita a dar su opinión y a que otros puedan dar su opinión. ¿Desde cuándo está prohibido eso en Occidente? Para que un excomisario salga y amenace a los alemanes con suspender sus elecciones si votan demasiado por Alternativa por Alemania. ¿Por qué desde las instituciones de Bruselas se dedican a amenazar, como amenazaron también a los italianos si votaban en exceso a Giorgia Meloni antes de las elecciones? Los mismos que ven muy normal que el señor Soros fuera el primer visitante del Palacio de la Moncloa. ¿Cómo se reía Pedro Sánchez cuando le hacíamos estas preguntas? Que nunca quiso contestar. Que el señor Soros reparta miles de millones de euros en toda Europa para promover la Agenda 2030, la inmigración ilegal, la ideología de género, incluso el separatismo en España, parece que es aceptable y está dentro del guión. Que el señor Elon Musk dé su opinión y permita que otros la den, se convierte en una injerencia. Esa es la Europa totalitaria a la que algunos nos quieren llevar, pero por suerte los tiempos están cambiando a toda velocidad y en todo el mundo. La dictadura progre y la dictadura woke está siendo derrotada y hay que trabajar para que en España también la dejemos atrás. El final de Sánchez está muy cerca. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería pedir una valoración sobre la propuesta de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Gracias. Bueno, cuando dejen de matarse en el gobierno, que espero que lo hagan a conciencia para que los españoles nos libremos del gobierno, ya opinaremos nosotros. Buenos días. Yo le quería preguntar, hablaba de los presupuestos autonómicos, el Gobierno de Aragón es el único que nos ha lanzado a negociar con sus socios. Quería saber qué valoración le merece, si ha mantenido algún contacto con Jorge Azcón sobre este asunto y cuáles serían sus peticiones para apoyar esas cuentas. Las peticiones son las mismas en todos los gobiernos regionales y es la rectificación expresa en política migratoria, entre otras cosas. Pero la cuestión que nos hizo salir de los gobiernos, el reparto de la inseguridad y la ruina en forma de menas repartidos por toda España, que es algo en lo que parece que el Partido Popular sigue R que R y no piensa rectificar, es lo que hizo que Vox tuviera que abandonar los gobiernos para ser leal con sus votantes. Si no hay una rectificación expresa, explícita y con hechos respecto a esas políticas, es que no tiene sentido ni siquiera ponerse a negociar. Por lo tanto, esperamos escuchar algo de ellos en este sentido. Hola, señora Abascal. Yo tenía varias preguntas. La primera es relativa al asunto de la vivienda. El presidente del Gobierno acaba de comparecer y ha anunciado un nuevo paquete de medidas. Le quería preguntar por una específica y es la limitación de la compra de viviendas a los ciudadanos no residentes en España, que el Gobierno identifica como un factor que está contribuyendo a subir mucho los precios de la vivienda. Quería saber su opinión. En segundo lugar, usted ha hablado mucho del panorama internacional, ha mencionado al final de su intervención a Elon Musk y ha considerado que, y le quiero preguntar si le parece que expresiones como preguntarle a los ciudadanos del Reino Unido si deberían librarse de la tiranía de su gobierno, el que eligieron en las urnas, le parece que es limitarse a dar su opinión y por qué considera que hay otro tipo de expresiones de opinión que sí son injerencias en el panorama internacional. Y luego, por último, le quería pedir una valoración sobre el último auto del juez del Tribunal Supremo que apunta directamente a la presidencia del Gobierno como actor clave en la revelación de secretos al imputar al fiscal general. Hace una mención expresa a la presidencia del Gobierno. Gracias. Bueno, empiezo por el final. A mí no me sorprende pensar que lo que hace el fiscal general del Estado o el número 2 del Partido Socialista o la señora del presidente del Gobierno o el hermano de Pedro Sánchez, que tuvo ayer tuvo estos días una comparecencia bochornosa en los tribunales, no sabiendo ni siquiera el lugar en el que trabajaba, que demuestra no solo la ignorancia del lugar en el que trabaja, demuestra la profunda chulería, el profundo sentimiento de impunidad que tienen. Pues a mí no me sorprende nada. No me sorprende nada que todo lo que está ocurriendo tiene un señor X, que es el señor Sánchez. Todo viene de la Moncloa. La señora del presidente del Gobierno no hace negocio sin que su marido llame a las empresas para que sea recibida. El hermano de Sánchez no tiene un puesto de trabajo al que no tiene que ir sin ser el hermano de Sánchez. El señor Ábalos no puede actuar como parece que lo ha hecho sin ser el número 2 de Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado, ¿de quién depende? Yo creo que es todo muy evidente. Por otra parte, yo no he sido el que ha hablado de injerencia de otros. Son ellos los que hablan de injerencia. Unas son opiniones y otras son reconocimientos explícitos. Unas son opiniones, la de Elon Musk, más o menos respetables, yo las respeto mucho y las comparto, porque creo que hay algo de tiranía en una sociedad
que ha ocultado las violaciones masivas a niñas por parte de una banda de musulmanes pakistaníes, y otras son injerencias explícitas y reconocidas que llevan a la suspensión de resultados electorales apabullantes, como en Rumanía, y se atreven a amenazar a los alemanes para que no voten Alternativa por Alemania. Yo creo que es de una gravedad inmensa. En cuanto al último conejo en la chistera de Pedro Sánchez, yo solo voy a decir una cosa. Lleva gobernando 7 años. Desde que gobierna, la vivienda no ha hecho más que aumentar de precio. Desde que gobierna, las ocupaciones no han hecho más que aumentar. Desde que gobierna, la gente que vive y que tiene su vivienda bien en propiedad o bien en alquiler en barrios humildes, se ha degradado y esa vivienda está peor, como consecuencia de la inmigración masiva. Al único al que le va mejor en España es a Pedro Sánchez, a su mujer, a su hermano y probablemente al fiscal general del Estado, aunque parece que ahora no tanto. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día.